¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Con Fonsi Loaiza. ¿Qué tal, Fonsi? ¿Cómo estás? Hola, ¿qué tal? Un placer estar contigo, Jesús. Que ha escrito Oligarcas. Oye, Fonsi, esta foto de Florentino Pérez con Núñez Feijóo, con Ayuso, es una foto reciente de este mes. ¿Qué representa? Bueno, pues tenemos al amo del régimen español con sus dos títeres dentro del Partido Popular, que son Núñez Feijóo por un lado y también pues Isabel Díaz Ayuso, que son uña y carne, que incluso Florentino Pérez aparecía en las tramas de la caja B del Partido Popular en Galicia con Núñez Feijóo. Y si uno acude a, por ejemplo, a hacer el Camino de Santiago, se dará cuenta cómo está privatizado hasta los albergues para Florentino Pérez por parte de Núñez Feijóo. Es una persona que controla a estos dos políticos que al final lo que hacen es favorecer los negocios de la empresa de Florentino Pérez y lavar su imagen. Hay buena relación entre Ayuso, Almeida, el PP de Madrid y Florentino, hasta el punto de lo que estamos viendo que ha ocurrido con el estadio, es decir, permitirse hacer esos conciertos con el ruido que molesta a los vecinos toman medidas. También lo ha ocurrido con el parking, es decir, vamos a hacer un parking, se decide por parte de la justicia que eso se paraliza porque dicen esto es un traje a medida que le han hecho. ¿Por qué ocurre esto? Es decir, ¿por qué él decide voy a hacer conciertos aquí en un lugar que no está insonorizado adecuadamente, hago lo del parking? ¿Es porque se siente realmente con, no sé, con una barra libre o con un poder que le han otorgado? En Madrid pues tiene una impunidad absoluta y con el caso de Almeida, pues incluso llegó a darle una colleja en público diciendo claramente quién es el que manda en Madrid. En Madrid no manda el alcalde, en Madrid manda Florentino Pérez. Mediáticamente, porque has escrito Oligarcas, Florentino Pérez, ¿en quién tiene puestas sus principales influencias? No sé si exclusivamente en el ámbito del deporte, también en la información. Florentino Pérez controla todos los resortes del poder mediático, absolutamente, es capaz de llamar hasta por un pie de foto que no le gusta, coge el teléfono para presionar a periodistas, vemos cómo periodistas acuden al palco de Santiago Bernabéu, tanto ideológicamente la derecha como la izquierda, Jorge Bustos, Manuel Javois siempre acuden, y el caso de, por ejemplo, Antonio García Ferreras, ¿no? En los propios audios de Florentino Pérez, que están vetados, que no se difunden porque la justicia supuesta en España los ha prohibido que se difundan y estaríamos cometiendo un delito por difundirlo, pero es verdad que algunos, aunque sea un delito, lo vamos a seguir difundiendo. Yo creo que es muy importante saber qué contaba Florentino Pérez y uno de los señalados pues es García Ferreras, su ferry, que en los propios audios dice que es su hombre dentro de los medios de comunicación, es la persona que coloca también a Eduardo Inda de director de un periódico muy leído como es el diario Marca, y esa relación pues ha hecho que Antonio García Ferreras, después de decir en una trama de corrupción con el excomisario Villarejo, es muy burdo, pero yo voy a ir con ello, puede seguir en antena como gran jefe de una cadena de televisión porque tiene la protección del padrino Florentino Pérez. Dices, es su hombre, y hablas también, ¿su hombre de quién? O sea, ¿hombres de quién? Claro, García Ferreras es el hombre de Florentino Pérez en los medios de comunicación para que se oculten todas las tramas de corrupción en las cuales aparece Florentino Pérez, muchas de ellas relacionadas con la financiación del Partido Popular, ¿no? Supuestamente la Sexta es una televisión de izquierda, sin embargo está defendiendo al mayor oligarca del Estado español que ha financiado a toda la ultraderecha, incluso la Fundación ACS está dirigida por el hermano de Mayor Oreja. El hermano de Mayor Oreja es uno de los grandes popes dentro del antifeminismo, antiaborto, e incluso esa fundación antiabortista ha sido financiada por ACS de Florentino Pérez, y esto en La Sexta no aparece, nunca aparece como está en la Operación Púnica y sale Florentino Pérez, en la Gürtel, en todas esas tramas, sin embargo no aparece, y además con esa impunidad de la justicia, ¿no? Hay una declaración, ¿no? Ahora que sale el juez Eloy Velasco, ¿no? que ha denigrado a las trabajadoras cajeras de Mercadona, que son las únicas dignas de Mercadona, diciendo, ¿no?, a una exministra como Irene Montero, que había sido cajera, pues Eloy Velasco, cuando le preguntó a Florentino Pérez si le habían pedido dinero para financiar al Partido Popular, Florentino Pérez iba como testigo en la trama púnica. Florentino Pérez le respondió como el capo de una mafia siciliana y le dijo: señor juez, me molesta su pregunta, si la gente me conoce no se atrevería a hacérmela, ¿no? Ese tipo que se envalentona con las cajeras de Mercadona, cuando tuvo a Florentino Pérez enfrente, no fue capaz de imputarlo y se cagó con los pantalones encima. El juez Eloy Velasco. Eloy Velasco.
¿Tú no tienes miedo de decir estas cosas abiertamente? Es decir, ¿no te han supuesto causas judiciales, no te pueden suponer denuncias por estas acusaciones que estás haciendo, por esto que estás contando? Claro, y amenazas de muerte. Por ejemplo, he acudido a Madrid y tengo que venir con algún tipo de protección. Incluso ultras neonazis están poniendo pegatinas con mi cara contra del comunismo y de LGTBI-fobia, y pegatinas ya con mi cara diciéndome de todo. Y es verdad que son amenazas de muerte muy fuertes, pero siento también un poco de desprotección por parte de la policía, ¿no? Este dicho que dicen, quiéreme como la policía quiere a los nazis, yo creo que se ve evidente con la desprotección que sufrimos la gente de izquierda, y además que lo que buscan, con por ejemplo denuncias y demás, es una caza de brujas que al final sirva para autocensurar a otras personas, ¿no? Por ejemplo, cuando meten en la cárcel a Pablo Hasél, el rapero, lo que intentan es que los demás no digamos que los ladrones son los Borbones, o por ejemplo el caso de los 6 de Zaragoza, y muchas personas represaliadas en el Estado español, que lo que buscan es personas que son valientes, no tanto meterles miedo a ellos, que sí, que su familia lo sufren y ellos pues estar en la cárcel, como Pablo Hasél desde febrero de 2021 es muy duro, pero sobre todo lo que buscan con la ley Mordaza y demás es meter miedo a otras personas para no seguir el camino de las personas que son valientes y que se autocensuren y no pongan que los Borbones son unos ladrones. Oye, el caso dices, de las amenazas, de las intimidaciones, Dani Desokupa, que ha sido noticia porque aparecía con Aldama a la llegada al Tribunal Supremo para hacer declaraciones contra el gobierno, en el caso de Aldama, ¿no? El presunto comisionista de la trama. ¿Quién dice trama Ábalos, trama Koldo, trama Aldama? Porque por ahora, oye, tiene pinta de que este Koldo, pues tiene pinta de que irá para adelante. De momento Aldama estaba en la cárcel, lo sacaron. ¿Qué pinta hay el de Desokupa? Bueno, pues ahora su guardaespaldas, su protector, ¿no? Dani Esteve, un tipo de los ultraderechistas de Desokupa que se dedicaba pues a desahuciar a la persona y que sigue haciéndolo, y protegiendo a un comisionista delincuente, ¿no? Como Víctor de Aldama. Y además Dani Esteve hoy mismo ha anunciado que va a formar también no solo a la policía, sino que también ya ha llegado a un acuerdo para formar a militares, ¿no? del ejército español. La persona ultraderechista que está defendiendo a uno de pues, estos delincuentes comisionistas con seguidores, además recibe premios por parte de la policía, apoyado por incluso militares, y estamos en un momento de ese avance de ultraderechistas porque por parte incluso del gobierno más progresista no se atreven a ir a por este tipo de personajes siniestros que apoyan la delincuencia, como el caso de Víctor de Aldama. En el caso de alguna de las personas que hemos hablado, Florentino Pérez, Dani Desokupa, hablábamos de Aldama, ¿has recibido amenazas de alguien? Porque has hablado también de sectores de la ultraderecha que hacen que lleves algún tipo de protección. ¿Han llegado a amenazarte? Claro, ultras neonazis de equipos de fútbol, porque claro, si señalo el mundo de la delincuencia, del fútbol, esos palcos, ¿no? Que yo creo que es ese gran nido de corrupción. No olvidemos que el propio Víctor de Aldama, yo creo que es una forma de cómo los conseguidores avanzan en el régimen español. No olvidemos que tenía un palco que era el presidente del Zamora Club de Fútbol, por allí paseaba Koldo y paseaban otros, y también otra forma de las corrupciones, que es la de las cacerías. Organizaba cacerías con banderas franquistas, además también relacionado a las dos patas del régimen, el PSOE, pero no olvidemos que también aparecen fotografías con Ana Botella, mujer del criminal de guerra de José María Aznar, y está relacionado con el mundo de las cacerías y el mundo del fútbol. Y esos dos mundos que provienen del franquismo, es lo que hace que aparezcan este tipo de conseguidores, y claro que amenazas pues recibo de todo ese ámbito ultraderechista y del mundo de los ultra neonazis de fútbol, que además tienen impunidad. Incluso los nazis del Frente Atlético con asesinatos a sus espaldas, como el de Aitor Zabaleta o el de Jimmy, pues siguen estando en los estadios de fútbol. ¿Hasta qué punto se repite un modelo ya reflejado en otras etapas de la historia de España, de ese aprovechado que se mete en el poder económico y político para sacar sus mordidas, sus comisiones, sus negocietes, sus chanchullos, pero al mismo tiempo ese poder político y económico también está corrompido, digamos que es un totum revolutum, que no sé si el rey emérito, por ejemplo, Juan Carlos I, en un tiempo determinado era la máxima figura de esa forma, ¿no?, de hacer negocios,
clientelismo de amiguetes, esa España caciquil más bien, ¿no? ¿Esta fórmula se ve también en el caso de Aldama? ¿Se vio en otros casos de corrupción? ¿O? Claro, es más, en el caso de Víctor Aldama, lo que hablan muy poco los medios de comunicación es que los propios mensajes con Koldo en esa trama dice que se ha reunido con el delincuente ladrón de Juan Carlos I. ¿Qué hacía Aldama reuniéndose supuestamente con Juan Carlos I? Pues yo creo que en el libro de Oligarcas, los dueños de España, también explico cómo al final todas estas grandes tramas de corrupción tienen que pasar por una caja, y esa caja es la caja de los Borbones. Y yo creo que ese funcionamiento de los grandes oligarcas unidos a los Borbones y a la Casa Real, pues se explica toda esa grande trama de corrupción y son la clave de bóveda para entender el funcionamiento oligárquico en este país. E incluso los oligarcas, los grandes empresarios del IBEX 35 llegaron a crear una bolsa de inversiones a Juan Carlos I en Suiza para que se llevaran los dividendos de estas grandes empresas en ese país sin pagar impuestos, sin tributarlos en España, ¿no? Luego son los que venden que son liberales, que son meritocráticos, y lo que defienden pues son todo este tipo de delincuencia económica. O sea, ¿crees que hay un tiempo amplio en el cual el rey emérito cobraba comisiones? Ahora emérito, entonces Juan Carlos I de Borbón, rey de España. Se ha hablado de comisiones por el petróleo, por otro tipo de obras, incluso de iniciativas empresariales de España en otros países, países árabes, por ejemplo. O sea, ¿crees que el cobro de comisiones ha estado ahí y que guarda el dinero a buen recaudo? Claro, y además eso, que está en una isla privada, en Abu Dhabi, donde no se paga ningún tipo de impuestos. Dicen que la fortuna que puede llegar a tener es de más de 2.000 millones de euros, una de las casas reales de Europa pues, con más patrimonio. ¿Qué va a ocurrir con ese patrimonio? Dice que Felipe VI ha renunciado, pero eso legalmente es imposible, no puede renunciar a una herencia sin que haya fallecido esa persona, y eso lo venía contando ya hace mucho tiempo la autora Rebeca Quintans, ¿no? Que decía que teníamos que pagar 1 euro por cada barril de petróleo que venía a España. Y Rebeca Quintans, cuando es verdad que ahora ya todos sabemos que Juan Carlos I era un ladrón, era un delincuente. Sin embargo, ella lo tuvo que escribir ese libro bajo seudónimo para protegerse y porque nadie se atrevía a contar lo que todos sabían, cómo funcionaba la Casa Real, ¿no? Que tenía incluso pues allí para contar billetes una máquina, ¿no? ¿Y para qué era? Pues claro, para ese tipo de corrupciones, y que ese funcionamiento sigue exactamente igual con los nietos, incluso Victoria Federica y Froilán tenían tarjetas Black de Juan Carlos I para gastar sin límite en el Corte Inglés, en el Uber. Claro, pues la familia real funciona igual, y yo creo que además estamos viviendo en la actualidad, aprovechando una tragedia como la Dana, una especie de lavado de cara muy parecido al autogolpe del 23F, en este caso con Felipe VI. Se está utilizando al campechano diciendo que él es el delincuente y que solo responde esas tramas a él. Sin embargo, con una tragedia como la Dana, está sirviendo para que se aplauda a Felipe VI, y además en un momento en el que se dicen que todos los políticos no han estado a la altura. Es verdad que sabemos que Mazón ha hecho una gestión criminal, y dicen que Pedro Sánchez también no ha estado bien en todos los medios de comunicación, que todos los políticos han fallado, pero te venden que el único que ha estado a la altura es Felipe VI, que ha acompañado a la familia, claro, muy orquestado por los propios medios de comunicación que estaban allí, aplaudiendo. Incluso hay una organización que se llama Concordia, que se dedica a ir por los pueblos, a coger en autobuses a monárquicos y llevarlo a los lugares que va Felipe VI y Leticia Ortiz a aplaudirlo, ¿no? Y además con un lavado de cara que los medios de comunicación ha sido vergonzoso. Yo he llegado a escuchar en La Sexta a Ana Pastor diciendo que era un verdadero demócrata Felipe VI con todo lo que estaba haciendo con la Dana. No olvidemos que en otra tragedia que sufrió el pueblo español, que fue el 11M, Felipe VI y Leticia Ortiz llegaron a decir que por respeto a las víctimas ellos no iban a hacer ningún tipo de viaje y se iban a quedar en España, en Extremadura, cuando se casaron, ¿no? Pues Felipe VI y Leticia Ortiz mintieron a todos los españoles como el criminal de guerra José María Aznar, y fueron a la isla Fiji, a todo tipo de islas, pagado por el testaferro Josep Cusí de Juan Carlos I. Y esto nos tuvimos que enterar de ello por los medios de comunicación internacionales, como si fuera el franquismo, ¿no? Por The Telegraph, que fue el medio de comunicación que lo publicó, y de hecho, pues
no se va a abrir ningún tipo de investigación de ese cobro por parte de un testaferro para hacer viajes personales de los monarcas actuales, y encima, como ya utilizaron esa tragedia para decir que ellos no iban a hacer ningún tipo de viaje, ahora una tragedia como la Dana para hacer funerales de Estado, para aplaudirles y montar todo este paripé mediático para lavar la imagen de la monarquía. Froilán, ¿a qué se dedica? Porque se ha dicho que está en Emiratos Árabes Unidos, que está allí trabajando, pero realmente ¿alguien ha podido probar que esté ahí realmente desarrollando algún tipo de labor? O porque es perfectamente algo que no se ha demostrado. Claro. Es casi un acto de fe. Está dedicado a las fiestas pagadas por todos los españoles sin ningún tipo de consecuencia y que siguen cobrando la Casa Real, y además eso con su abuelo Juan Carlos I, que es su favorito además, ¿no? Porque es muy parecido en las formas a Juan Carlos I, y lo que estamos es que sigue la fiesta de los Borbones, y sigue la fiesta con Froilán, y sigue la fiesta con todos ellos, de todas esas tramas que además financiadas por muchos de estos grandes empresarios, ¿no? Por ejemplo, la trama NOS. No olvidemos que aparecen personajes del mundo del deporte, por ejemplo los Roig, que aparecen en esa trama de Urdangarín, y claro, al final pues todas esas tramas de los grandes oligarcas están todos los Borbones sacando rédito. Has abierto otro melón, que es el melón de los que pusieron el dinero desde el ámbito privado en lo que era la trama NOS, es decir, se habló del ámbito público, administraciones como la Valenciana, la Balear, pero se habló menos de los que desde el ámbito privado pusieron dinero en el negocio de Urdangarín, que hay quien sostiene, bueno, pagó Urdangarín el plato, pero realmente Urdangarín era una parte de un todo, ¿no? Claro, lo que hacían ahí. Pero aprovechando esto, te quiero preguntar, las principales, ahora mismo, personas a la hora de determinar el poder económico en España, ¿quiénes son? Bueno, pues en el último libro que he escrito señalo quiénes son los grandes poderes y los grandes poderosos, ¿no? Que nosotros lo hemos señalado en 5 personas, pero sí que yo creo que lo explica también Corina Larsen, la examante de Juan Carlos I, que pagábamos su estancia en España todos los contribuyentes. Pues ella decía que España estaba controlado por 100 familias que mayoritariamente todas ellas provienen del franquismo, y esas 5 personas que pues ponemos en la portada, uno de ellos Juan Roig de Mercadona, Amancio Ortega de Inditex, Rafael del Pino de Ferrovial, Florentino Pérez de ACS y Ana Patricia Botín del Banco Santander, ¿no? Y controlan medios de comunicación, controlan el poder político. El Banco Santander, por ejemplo, la deuda del PSOE y del PP está en manos del Banco Santander, como es, por ejemplo, Juan Roig aparece en la caja B del Partido Popular también, como ese cártel de las constructoras Ferrovial, ACS, pues se repartían la obra pública en este país y no ha pasado absolutamente nada, como a Amancio Ortega le lavan la cara con sus donaciones, sin embargo, se oculta cómo se hizo millonario, cómo es Amancio Ortega en la actualidad es el mayor especulador del mundo, es el mayor rentista del mundo, es la persona con más patrimonio inmobiliario de todo el mundo. Tú imagínate si tiene tanto poder que en la actualidad Amancio Ortega ya se ha convertido en el casero del fondo buitre BlackRock, también de Amazon, de Facebook, de todas las grandes empresas estadounidenses, ¿no? Y cómo se hizo millonario este señor Amancio Ortega. O sea, ha invertido en el ladrillo. Claro, ahora mismo es el mayor rentista del mundo, no de España, sino personal del mundo. Patrimonio inmobiliario gigantesco que da, pues tiene calles enteras, por ejemplo en Barcelona, el Paseo de Gracia, propiedades que, claro, van a apoyar todo ese tipo. Por eso la vivienda, el problema que estamos viviendo, ¿no? del acceso a tener un techo, es por culpa de que quieren seguir beneficiando a estos oligarcas que tienen unos grandes intereses para sacar un rédito económico increíble, ¿no? De todos ellos, de los pelotazos inmobiliarios, como el caso de Amancio Ortega, que además no olvidemos cómo se hizo millonario, ¿no? En base a la explotación de costureras gallegas a las que no daban ningún tipo de seguridad social, y empezó ahí a hacerse rico. En el momento que empezó a hacerse rico, Amancio Ortega lo que hizo en esta sociedad de la externalización es llevarse las fábricas a Bangladesh, a la India, con pues, trabajadoras esclavizadas absolutamente y dejando tiradas a estas costureras gallegas. Decías, pero todo el Paseo de Gracia no será de Amancio Ortega, tendrá muchas propiedades. Tendrá locales, pero todo no. Claro, todo no, pero es verdad que tiene muchísimo, vamos, casi todo
tiene de propiedades que son de Mancio Ortega, aquí la Torre Picasso, tiene el mayor rentista del mundo. Es algo increíble que encima te vendan que esta persona es solidaria por hacer algún tipo de donaciones, o te venden que es la meritocracia y demás. E incluso cuento en el libro una anécdota de su hija, ¿no? Marta Ortega, que es la heredera, que es la CEO de Inditex en la actualidad, y para vender que eran gente que empezaba desde abajo, puso a Marta Ortega a doblar ropa en la tienda durante unos días. Realmente era como una especie de jefa infiltrada. Bueno, pues las propias compañeras de Inditex se dieron cuenta de que no era compañera, porque cuando estaba doblando la ropa se hizo así y se le vio que tenía un Rolex que valía lo que 100 años de trabajo como dependienta en el Zara. Fonsi, la modificación legal aprobada por el Gobierno en Consejo de Ministros para que haya rectificaciones por parte de, porque se podría llamar influencers, personas relevantes, han dicho en redes, quien tenga más de 100.000 seguidores en una plataforma, más de 200.000 en total en las redes, que serían obligados a rectificar informaciones que puedan ser consideradas falsas, que ahí está la polémica también, y que vamos a ver cómo se va detallando todo esto y en qué queda. ¿A ti qué te parece? Bueno, me parece que cada uno tenga el derecho a rectificar bien, pero el problema es que no ataja cómo los bulos ultraderechistas están campando a sus anchas, porque los oligarcas son los que están financiando medios de comunicación como OK Diario, otros medios de comunicación que también se financian a través de grandes empresas, o también la propiedad de estos medios de comunicación. ¿Qué tipo de democracia podemos tener si toda la prensa escrita en este país un día publicaron en portada todos un anuncio del Banco Santander, ¿no? Si los propios bancos son los propietarios de los medios de comunicación y demás, y es verdad que se ataca bastante a pues eso, que se quiere decir que los bulos solo están en las redes sociales, pero muchos de los bulos que se han contado en este país eran de medios de comunicación tradicionales, del establishment, como el caso del Mundo con el 11M, y muchos periodistas, Jiménez Los Santos y todos ellos, que no tienen nada que ver con el mundo de las redes, ¿verdad? Que hay que combatir a todos estos ultraderechistas, Javier Negre, Vito Quiles, todos los buleros, pero sobre todo a quienes están detrás, ¿no? Estos oligarcas a los cuales el propio gobierno más progresista de la historia no se atreve a combatir, que son pues estos Juan Roch, Florentino Pérez, los bancos, ¿no? Que están muy interesados en, después del fracaso del neoliberalismo, pues apostar por la vía de los ultraderechistas y todos estos buleros de Javier Negre y demás, que están financiados por otros mucho más poderosos que ellos, que al fin y al cabo pues son esos que cuentan los bulos y demás, pero realmente los que mandan no son ellos solo publican los bulos que le interesan al poder. Y por ejemplo, Vito Quiles, ¿quién le ha dado la acreditación para que esté en el Congreso de los Diputados? Que eso lo que hace es normalizar a un tipo que se dedica pues a acosar a personas, se dedica incluso a la presidenta del Congreso de los Diputados, ¿no? Pero ¿quién acreditó a ese tipo? Como está acreditado también anteriormente Javier Negre. Eso es lo que hace es normalizar a gente que se dedica a incentivar el odio de la ultraderecha. Pero gente como Negre, por ejemplo, ¿qué hacen o qué han hecho en Argentina con Milei? Claro, pues lo que está llevando es pues el gran negocio que ha visto de cómo ha llegado un presidente de su cuerda política, ha comprado un medio de comunicación que se dedica, creo que es La Derecha Diario, que además una persona que también es propietaria de ese medio de comunicación está siendo investigada, imputada en Brasil por apoyar el golpe de Estado contra Lula da Silva, ¿no? De apoyo de Bolsonaro y demás, y Javier Negre pues tiene ahora esos intereses dentro de Argentina y otros muchos que tiene aquí. No olvidemos que incluso su padre, el padre de Javier Negre, es el teniente de alcalde en un lugar como Marbella, que está dirigido por Ángeles Muñoz, la Titi para los narcotraficantes de la Costa del Sol. El poder mediático. Ahora mismo hay personajes, por ejemplo, a mí me preguntan mucho, ¿quién es el príncipe de las tinieblas? Personajes de este tipo que la gente pues, no sabe probablemente cuál es su nombre real, qué
qué figura tienen en el panorama de los medios de comunicación, qué poder ejercen, pero este y otros más, ¿qué poder realmente tienen en lo que es el panorama mediático en España, de los grandes medios? Claro, Mauricio Casal y todo este tipo que están en la sombra de los medios de comunicación, que controlan A3 Media, que controlan grandes medios de comunicación, que además van de izquierdas pero tienen otros medios de comunicación de derechas como La Razón de Maruenda y demás, pues tienen derecho a vetar a periodistas, derecho a que se difundan mentiras para perjudicar a personas o políticos de izquierdas, ¿no? Porque es verdad que estamos hablando mucho de, y está bien, ¿no?, el lawfare, de cómo los jueces van detrás de personas, políticos de izquierda, pero también hay un mediafair, ¿no?, que al final los jueces van de la mano de este tipo de personajes como Mauricio Casal, y todas estas tramas también vienen urdidas por los grandes medios de comunicación, ¿no? Por eso también habría que poner de moda ese concepto que al final te destruye mediáticamente a través de los grandes medios de comunicación. ¿Qué papel ejercen esto? ¿Cómo se hace? ¿Cómo se lleva a cabo esto? Tú hablas del mediafair. Claro, pues utilizando las herramientas, como el caso de García Ferrera, aunque es muy burdo, pero yo voy con ellos, publicando mentiras para perjudicar ciertas políticas que se quieran implementar, para no afectar a los negocios de los grandes capos de este país, ¿no? Y eso también puede lograr meter miedo y pues lo vimos con el caso con Podemos, cómo se intentó destruir a personas, lo vemos con casos de cualquier persona que se atreva a abrir la boca, mientras con el caso de Isabel Díaz Ayuso, por ejemplo, ¿no?, de cómo ya están señalando a periodistas, cómo, pues, ¿no?, de que incluso cuando sale la corrupción del hermano de Isabel Díaz Ayuso, tiene que dimitir Pablo Casado. Cuando sale la corrupción del novio de Isabel Díaz Ayuso, tiene que dimitir Juan Lobato, ¿no? Y con el señalamiento también de periodistas, de cómo pues Miguel Ángel Rodríguez, que se lleva muy bien con ciertos medios de comunicación, traman para joder la vida de muchas personas con pues, juicios que son literalmente estafas, pero que incluso te enteras por los medios de comunicación. Yo cuando fui imputado por delito de injurias a los cuerpos policiales, me tuve que enterar antes por el ABC, ¿no? Y cómo tenían ellos esa información antes que la persona afectada. Pues claro, se hace para señalarte, para intentar joderte la vida. Y lo hacen esos medios de comunicación que tienen información privilegiada por parte de estos jueces. En España, desde tu punto de vista, ¿quién tiene más poder? ¿El poder político, el económico, el judicial, el mediático? Yo creo que los grandes oligarcas, que son los que controlan todo ese tipo de resortes. ¿No? Si vemos el palco del Santiago Bernabéu, vemos todo ese poder que tú estás comentando, ¿no? Vemos todo el poder económico de todos los grandes empresarios, el poder judicial que están allí, el presidente del Constitucional, vemos abogados generales del Estado paseándose por ahí, todos los jefes de diarios están allí, todos los periodistas, al final... Todos no. Todos los Tú has ido, yo no he ido, todos los periodistas no, digo todos los jefes de diarios. Si están todos los jefes de diarios... Todos, dudo que vayan todos, no sé, no llevo la lista, pero vamos. Claro, todos los jefes de diarios impresos, todos esos acuden, y además es verdad que no acuden todos los periodistas, pero si va el jefe de un diario, le está diciendo al resto... El Real Madrid es intocable, Florentino Pérez es intocable, a pesar de que, claro, habrá mucha gente muy digna en esos diarios. Sin embargo, si va el jefe del diario, si va el jefe de A3 Media, Creueras y demás, le está diciendo a todos los que están en A3 Media, oye, cuidado, que aunque vosotros no acudáis al palco, estoy yo y yo soy el jefe de esta empresa. Y al final los designios los toma él y claro, nadie se va a atrever a tocar a ciertos oligarcas si pues están allí, ¿no? Esto lo contaba también muy bien, por hablar de televisión pública, ¿no? José María García y Jesús Quintero hicieron una entrevista y empezaron a hablar sobre la relación criminal de José María Aznar y Florentino Pérez en la televisión pública. Esa entrevista fue censurada. También hablaron de José María García, dijo cómo el Real Madrid había obtenido el fichaje de Figo a través de Caja Madrid, Miguel Blesa, la relación Florentino
Aznar, esa entrevista fue vetada en la televisión pública. Pues cuenta sus memorias Jesús Quintero, que ya ha fallecido, ya son memorias póstumas, y decía Jesús Quintero que el día siguiente de esa entrevista censurada le llamó Raúl del Pozo y le dijo que se pusiera un partido del Real Madrid, que viera quién estaba en el palco. Bueno, en el palco estaba el director de Televisión Española y dijo que sepáis y que sepas que tu programa va a acabar, ¿no? Y mediáticamente José María García y Jesús Quintero pues fueron destrozados mediáticamente y eran personas muy influyentes, porque es verdad que en mi caso pues soy una persona que está en redes sociales y demás, ¿no? Y pues a mí no me pueden cortar la cabeza de casi ningún sitio. ¿No? Pueden. Que quiero decir que puedo seguir publicando libros porque hay cierta libertad, pero en los grandes medios de comunicación piden tu cabeza y se la entregan. Realmente, en la situación que hay ahora mismo, ¿tú crees que el panorama que viene, porque se está viendo, por ejemplo, en asuntos como el mercado de la vivienda, es decir, vamos a un tipo de sociedad en el cual los grandes poderes económicos impiden que haya avances sociales determinantes, por ejemplo, detener la escalada del precio de los pisos, que estamos viendo cómo está llegando a niveles que hay mucha gente que no puede acceder al alquiler, no puede acceder a la compra, y realmente hay quien dice, si es que es darse contra una pared, nunca mejor dicho, pero no de ladrillo, de hormigón armado, por el poder que tienen los grandes tenedores de vivienda, por el poder que tienen los bancos, es decir, es un negocio del ladrillo. Lo cierto es, y la pregunta es muy clara, muy directa, ¿por qué crees que no está cambiando lo que es el mercado de la vivienda para que la gente pueda acceder? Bueno, pues tenemos un sistema económico que es el capitalismo, que lo que hace es que no haya ningún tipo de derecho a la vivienda, y los que están en el poder político no se atreven pues a combatir ese sistema económico. Sí que es verdad que hay algunos casos aislados que yo creo que deberíamos poner en relevancia, que no se hablan. ¿Por qué, por ejemplo, no se habla de todo el trabajo que llevan haciendo durante años en Marinaleda, con casas autoconstruidas por 15 euros al mes? ¿Por qué los nuevos gobiernos municipales que entraron después del 15M no se atrevieron a desarrollar las políticas que están haciendo en Marinaleda de defensa del derecho a la vivienda? Pues claro, porque los que llegan a ese gobiernos municipales no se atreven a dar la batalla contra esos grandes tenedores, esos grandes fondos buitres, porque saben que su carrera política puede acabar en cuanto toquen a los grandes poderes de BlackRock, puede ser Blackstone y todo este tipo, que además están aliados también con fuerzas políticas. El hijo de José María Aznar y Ana Botella también está dentro de ese tipo de negocios y no se atreven a dar la batalla. Por eso también yo creo que señalar que los medios de comunicación solo hablan de la ocupación, esa alarma social de la ocupación, y por eso entregaron, pues incluso mediáticamente, para que conocieran a Dani Esteve de Desocupa, que lo veíamos con Ana Rosa Quintana, lo veíamos con Susana Griso, con todos los programas, ¿no? Pero porque había también un interés económico. El mayor financiador de anuncios de los grandes medios de comunicación es Securitas Direct, que es el que pone más pasta en esos medios de comunicación. Bueno, el mayor, dudo. Sí, será un buen financiador, pero el mayor. El mayor. Más Securitas Direct que algún banco, en un momento, concesionarios de coches y tal. Durante un tiempo llegó a ser Securitas Direct. Importante sí, no sé si el mayor. Salía en algunos, o en A3 Media o en Mediaset, llegó a ser el primero durante un tiempo. Es decir, si uno de los mayores financiadores de los grandes medios de comunicación como Securitas Direct, pues claro, está interesado en que haya una alarma social de la ocupación y demás. Sin embargo, y además controlado por una de las familias poderosas, que es la familia de los Marx, también financiadora de un golpe de Estado fascista de Franco anteriormente. Y claro, ¿por qué no hablan de que hay soluciones? Y las soluciones es, por ejemplo, lo que se hizo en Marinaleda, desarrollado por el alcalde Sánchez Gordillo, y actualmente siguen la misma política. Sin embargo, de eso no se habló y los propios gobiernos municipales no se atrevieron a desarrollar esas políticas, que son realmente la forma para combatir a los fascistas, ¿no? Si tú das vivienda pública, es una forma de también combatir a la extrema derecha. Tú ahora recibes una orden de rectificar algo que has publicado, por ejemplo, un tuit, pongamos por caso, con esta modificación que se está anunciando por parte del Gobierno, Consejo de Ministros, te dicen tienes que rectificar. ¿Qué haces? Bueno, pues supongo que no sé, que haremos, no sé cómo funcionará, todavía no acaba de llegar, pero me parece, ¿no? También, si tú puedes expresar libremente
tu opinión, también creo que eso va a servir también para vetar a lo mejor que publiques cuestiones sobre Poderoso y que encima ellos tengan la potestad de la rectificación, ¿no? Veremos a ver cómo acaba desarrollándose, pero ya te digo, no creo que sea la forma de combatir legalmente a estos matones de la ultraderecha y de los bulos. Yo creo que el gobierno debería, por ejemplo, derogar la ley Mordaza, derogar el delito de injurias a la corona, derogar el delito por el cual sigo condenado, que es el de injuria a los cuerpos policiales. Veremos a ver, porque al final es muy costoso todo el camino que estoy haciendo. Por ejemplo, ya el Tribunal Constitucional lo ha admitido a trámite mi recurso de amparo, pero yo creo que debe servir también para despenalizar ese tipo de delitos, que eso es lo que amordaza. ¿Recurso de amparo por qué? Por el delito de injuria a los cuerpos policiales por el que fui condenado, porque me parecía, me parece que, incluso el Tribunal de Derechos Humanos pues dice que es un delito que lo que hace es reconvertir un derecho a la libertad de expresión en delito. Y yo creo que es lo que está pasando con personas de izquierda que se atreven a denunciar pues, con la ley Mordaza. Al final lo que intentan, pues no, porque el gobierno, Pedro Sánchez, 2018, ya han pasado años, prometió que iba a derogar la ley Mordaza. Seguimos ya, vamos a llegar a 2025 y sigue aplicándose. Y yo creo que eso sí que sería un avance también social por la libertad de expresión y de eso de momento no sabemos nada. ¿Tú, Fonsi Loaiza, has tenido miedo o tienes miedo? En mi caso no tengo miedo porque cuando ya tomas esa decisión de afrontar que vas a publicar cosas jodidas de los grandes oligarcas, sabes dónde te metes, pero sí que es verdad que te sientes pues un poco, ¿no?, desprotegido y demás, pero bueno, yo no voy a tener miedo de los fascistas. Yo creo que cuando ellos notan el miedo, cuando ellos notan que tú das un pasito atrás, se envalentonan. Lo que no hay que hacer es tener miedo a esos fascistas, porque al final notan la debilidad, y yo creo que el propio gobierno que te dice, no, este avance de la ultraderecha y no sé cuánto, vótame. Sin embargo, ellos no se atreven a combatir a la extrema derecha, no se atreven a... Pues no, el otro día en Madrid vimos cómo hacían saludos nazis con total impunidad, no hacen absolutamente nada y no se atreven a combatir a esos fascistas. Yo creo que no pueden verte débil, porque entonces cuando te atacan, ¿no? Por ejemplo, yo sufrí el acoso ultraderechista en una feria del libro, y yo creo que la respuesta que fue importante para decirle a esos ultraderechistas, a esos fascistas, que no me voy a quedar quieto. A pesar de que había unos policías, no hicieron absolutamente, no lo identificaron, e incluso me acusó la policía de que yo llamaba nazis a los nazis. Y además hubo compañeros que lograron identificar a esos tipos ultraderechistas que se organizaron a través de Telegram, y gracias al trabajo de compañeras y compañeros que los identificaron. Uno de ellos era un capo de la música de la música de una etiquetera que se llama WeGo, y fue despedido por ese trabajo de compañeras que lo identificaron, que se llamaba Ubi Sanchís, y luego hubo una acción antifascista de grupos musicales como Escape, como Chicos del Maíz, que dijeron, si sigue este tipo, no vamos a vender nuestras entradas con vosotros, y tuvieron que despedirlo a este Bubi Sanchís. Yo creo que esa es la acción que hay que tomar contra estos fascistas. El otro día estaba también en la Feria del Libro de Sevilla, pues acudió la madre de uno de los que fue a acosarme, que fue este Bubi Sanchís, a decirme que yo era un generador de odio, que por mi culpa lo habían despedido a su hijo. Pues yo creo que esa es la forma que tenemos para combatir a esos fascistas, ¿no? Que si tienen que llorar algunas madres, que sean las de ellos, con despidos como el de Bubi Sanchís y con actuaciones rápidas contra estos fascistas. Pero yo te digo, puede haber gente que te meta una demanda, una querella, porque dicen, ha mentido y no es fascista. Claro, en el ámbito mío que yo me muevo, sí que siempre son del ámbito de la ultraderecha. Me ha denunciado Rocío Monasterio, Iván Espinosa Los Monteros, Girauta, Marcos de Quinto, son de gente muy del espacio de la ultraderecha. Pero alguno de estos empresarios que has nombrado, por ejemplo, claro, imagínate que te mete una querella, una demanda, ¿no tienes miedo a eso?
Hombre, es complicado de que, claro, incluso yo por mi número de seguidores, muchas editoriales pues quieren que escriba con ellas, pues hubo editoriales que me dijeron, por eso la valentía de Acal de publicar estos libros, me dijeron, puedes escribir de lo que quieras, menos de Florentino Pérez, porque una denuncia de Florentino Pérez puede acabar con nuestro negocio editorial, ¿no? Y claro que hay miedo por parte de editoriales por el temor a un tipo de denuncia de estos hombres tan ¿Quién te dijo poderosos? que no escribiera sobre Florentino Pérez, una editorial? No, muchas editoriales me decían que Florentino Pérez pues, es uno de los intocables y que una denuncia, claro. Pero el actual te dejó. No, mi actual Acal me ha dado barra libre y es verdad que ha sido muy valiente. Yo creo que tienen experiencias legales, que han recibido presiones también de la familia de los Botín y demás. Y en ese caso, la editorial Acal ha apostado fuerte por sacar estos libros. Yo creo que es admirable la valentía de sacar los trapos sucios de estos grandes oligarcas y de atreverse, ¿no? Porque una denuncia de ellos puede suponer un riesgo muy importante y en ese sentido ellos no les ha temblado el pulso y han dicho vamos a seguir adelante sacando más sobre Amancio Ortega, más sobre Juan Ros de Mercadona, que es que para mí con el tema de la Dana, ¿no? Ha habido un hilo conductor que es que ya fuera en Valencia, ya fuera en el Valle Obregat, en Jerez, siempre estaban trabajadores de Mercadona que seguían pues trabajando a pesar de las condiciones climáticas en todos los lugares, y Juan Ros, que incluso decía que era todo mentira, que una persona fue a recriminárselo, Juan Ros decía eso era todo mentira, incluso se puso gallito y le dijo que a la puta calle a uno de los que se lo recriminaba, e incluso los propios medios de comunicación llegaron a pixelar Mercadona para que no se viera esa furgoneta que estaba siendo rescatada porque le había puesto en peligro la vida de sus trabajadores Juan Ros, y esto los medios de comunicación pues no se dice, porque Juan Ros es muy, muy poderoso, una persona con un patrimonio de 9.000 millones de euros, que aparece en muchas tramas de corrupción, que aparece también como gran amigo del señor X Felipe González, cómo se hizo rico a través de subvenciones que le daba el gobierno del PSOE de Felipe González, y así empezó a desarrollarse. Y claro, pues en los medios de comunicación no se habla de todas las tramas de la familia de los Roches en Valencia, que son grandes controladores, o el propio Mazón le ha dado un salvoconducto a Mercadona para que pueda operar a pesar de que haya alerta roja, ¿no? Y es uno de los amos de Valencia, y pues los medios de comunicación nunca va a salir perjudicado, y además te vende que él es de la cultura del esfuerzo, que él es de la meritocracia, e incluso hay un audio que él salía en Movistar porque desarrolla una maratón que incluso da un premio si bates el récord del mundo allí en Valencia, en la cual corre también Carlos Mazón, y hay una fotografía de los dos juntos, de Mazón con Juan Ros, y él explica cómo es para él su sociedad perfecta, y él dice que es el running y la maratón, que cada uno consigue su marca hasta donde llegues, y eso es la forma perfecta de la sociedad, la cultura del esfuerzo, el running, cada uno que llega hasta donde puede. Y luego dijo, no como los funcionarios públicos que viven de la teta del Estado sin dar casi un palo al agua, llegó a decir, ¿no? Y al final fueron trabajadores públicos, bomberos, los que salvaron la vida de los trabajadores que puso en peligro Juan Ros. Los trabajadores públicos también compran y comen en los supermercados. Fonsi Loaiza. Y que no vayan a ese tipo de supermercados, porque si los propios trabajadores son públicos son criminalizados por este oligarca, pues también tenemos ese poder de decisión. Fonsi, gracias por este rato. Muchísimas Suerte con el libro y con lo que venga. Muchísimas gracias. Muchas gracias. Gracias.